Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ever y Somos Todes. El día de hoy estoy con una invitada muy especial. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ¿Qué tal? ¿Qué todo? todo? Muy bien, aquí estamos, avanzando con la vida. Muy bien. Sara, pues nada, para las personas que nos están escuchando, quiero que hagas una corta presentación de quién eres para que todos te conozcamos. Hola, yo soy Sara, se me conoce en redes por Penny J, soy Instagramer, cómica, productora, no sé, más cosas, todo lo que se puede ser en esta vida si te dedicas al formato digital. Y nada, estoy aquí para que me hagan preguntas. Bueno, pues sí, qué bueno, eso fue una presentación rápida, corta. Quiero que hablemos un poquito, entremos en tema, digamos que yo cuando ahí te stalkeé en redes para poder hacer esta entrevista y llevarla a cabo, el fuerte de todo esto es la comedia. Y quiero que hablemos un poquito cómo fue tu camino para llegar a la comedia, cómo fue esa relación con la comedia de amor, odio, siempre amor. Bueno, yo soy la fundadora de la Riot Comedy, que es el primer show que se crea para reivindicar la presencia de cómicas dentro del mundo del entretenimiento, es lo que llevo actualmente. Tengo mi show donde doy visibilidad a todas las mujeres que se quieran subir. Tiene una parte abierta que es el Open y otra parte que es Show, que es donde van los mejores textos. Y mi relación con la comedia es que la llevaba viendo mucho tiempo, era algo que me gustaba, pero sentía que tenía un mensaje muy dirigido hacia los hombres cis hetero y un mensaje bastante misógino y que faltaba pues un poquito de aire fresco ahí. Y entonces, bueno, decidí montar la Riot Comedy para buscar un espacio en el que yo encontrarme a gusto con mi propia comedia y con mis compañeras, y de ahí pues creo que ya van 4 años. Yo también miraba esto de Riot Comedy, en su descripción decía que es un espacio para reivindicar la presencia de mujeres dentro del mundo del espectáculo. Es entonces este espacio de la comedia en sí, quería que habláramos un poco, bueno, no, hablemos primero de cómo fue el nacimiento de Riot Comedy y cómo uno, o sea, las personas van llegando y son parte del equipo o cómo funciona la dinámica dentro de eso. Realmente la que dirige todo soy yo. Yo llevo todas las redes, la producción, tal. Ha habido momentos puntuales en la historia en los que sí he tenido gente que me ha acompañado, pero principalmente siempre he dirigido yo. Y realmente creo un Open Mic en el que doy pie a cualquier mujer que se quiera subir, le pongo una serie de normas antes de subir, normas o línea editorial, ¿no? Que básicamente es cuenta lo que te dé la gana, pero intenta que no sea machista, racista u homófobo, ya que no va con lo que es el show. Entonces quiero crear un espacio seguro tanto para los que se suben al escenario como para el público. Y por eso llegué a ese punto de dar esa especie de aviso. Y bueno, yo trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de marketing digital y de representación de influencer, y quise crear ese espacio de pronto empezó a ser cada vez más grande hasta que tuve que dedicarme únicamente a él. ¿Cómo se logra reivindicar el espacio de la mujer dentro de la comedia? Haciendo visibilidad, aportando más shows, porque vivimos en un mundo extremadamente machista y hay momentos y cosas que siempre se han visto que son solo para los hombres, ¿no? Y hablábamos con mi editora de que la comedia a veces parece ser un espacio que está muy cerrado a las mujeres. ¿Cómo reivindicar ese espacio entonces realmente? Yo la forma que tuve de reivindicarlo fue primero por redes sociales, haciendo mucho señalamiento de espacios que únicamente contrataban hombres, de cómo la mayoría de los proyectos que se desarrollaban en los más media o incluso en formatos más pequeños del underground solamente estaban compuestos por hombres. Y entonces empecé señalándolo públicamente en redes sociales, en el escenario, y creando un espacio donde se viese que existían las mujeres, porque una de las reivindicaciones que había varias, o sea, por parte de los hombres, reivindicación de por qué no hay mujeres, decían, no, es que no hay, ¿cómo que no hay? Si estoy haciendo un show en el que cada día se suben 6 mujeres mensualmente y luego cada vez se han subido más y más y más y ya se han subido cientos de ellas, ¿dónde estaban todas estas cómicas antes? ¿Por qué no se subían ciertas cómicas?
¿no? Igual es que el espacio no era un espacio seguro. Entonces empezamos a reflexionar de todo esto públicamente y aparte creo el espacio para demostrar que sí que existen las mujeres. Por otro lado, decían que no teníamos gracia. Entonces el hecho de crear este espacio y que haya un fanatismo hacia el contenido demuestra que sí tenemos gracia. O sea, nadie le pone una pistola al público para que se ría, la gente se ríe. Entonces, por lo tanto, tenemos gracia y tenemos éxito. Entonces, ha sido dos caminos. Por un lado, la reivindicación y por otro lado, el demostrar esa reivindicación. Yo ahora ya quiero que hablemos un poquito, digamos, fuera de lo que es las mujeres, sino que hablemos bien de la comedia, ¿no? Del humor. Porque, de hecho, teníamos otras conversaciones en otros podcasts sobre que el humor tiene una raya muy chiquita para ser, digamos, humor o burla, ¿no? Pienso yo, digamos, yo no conozco mucho eso. ¿Cómo se maneja un humor respetuoso que aún así haga reír a la gente y que aún así podemos hablar de humor negro o un humor pesado, pero que tenga su límite para no sobrepasar el respeto y los de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacíamos esa entrevista, Luciana, mi editora, me decía mucho que a veces el humor se basaba en burlarse de otras personas, que era un humor mal construido, claramente, porque pues ahí que estaba haciendo, propagando el odio. Entonces, ¿cómo manejar ese humor? ¿No? Y cuáles, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un mic abierto tú, como cuáles son los pasos para crear algo que dé risa sin basarse en la burla, por ejemplo. Yo creo que en el humor siempre va a haber burla y hay veces que igual se pasan límites con ciertos chistes que consideraríamos no apropiados, no se le puede gustar a todo el mundo, pero creo que no va tanto de un único chiste o de un único bloque, sino del conjunto de lo que tú creas. Si tus chistes van enfocados únicamente hacia un colectivo, claramente estás haciendo bullying a ese colectivo. Si tus chistes van enfocados hacia una crítica de, por ejemplo, una opresión que estamos viviendo, está claro que tu discurso va a criticar una opresión. Entonces, hay que ser conscientes de que el humor es violento, siempre va a ser violento. Hay humor muy blanquito, pero no siempre se puede hacer humor muy blanquito. Incluso el humor muy blanquito es violento porque perpetúa lo establecido. Hay cosas que se consideran humor blanco que a lo mejor tú las ves y te ofendes, pero hay cosas que yo hago que a lo mejor lo ve mi padre y se ofende. Siempre va a haber alguien que se ofenda. Lo que hay que ser es fiel a tus ideologías y a tu propio discurso y consecuente con lo que estás diciendo. Mucha gente dice que el humor puede llegar a ser político, ¿no? Como que puedes crear cambios desde el humor y ya hablábamos de la reivindicación, de crear esos espacios para, digamos, para que las mujeres sean partícipes de los espacios, pero tú consideras más allá de que abras un espacio para las mujeres, que el humor puede llegar a ser político. El humor es político, cualquier acto es personal y político, se podría decir. Eh, cualquier, cualquier acto artístico es político. Es como bien te digo, incluso lo más naif es político a la hora de perpetuar lo establecido. Es muy difícil que haya alguna cosa, ¿no? Que dices, vale, esto no es política, pero sí es política. Todo es política. Por eso te digo que hay que ser consecuente, como he dicho antes, con tus ideas y con cómo quieres mostrarte al mundo y qué quieres cambiar del mundo. Si tú no quieres cambiar nada, y lo que tú creas, ya sea por medio de la comedia o por medio de obras artísticas, musicales o pinturas, no llega, no rompe con el receptor de ninguna manera, tú estás mandando un mensaje naif que perpetúa. Si tu obra artística rompe y a lo mejor rompe hacia un cuestionamiento de la sociedad, claramente estás marcando unas ideas, todo va a marcar unas ideas. La diferencia, y por lo que el humor es tan perseguido, es porque el humor, lo primero, es muy fácil de contactar con el público porque con la risa la gente se relaja y se siente identificada. Entonces, cualquier idea que tú fomentes va a entrar muchísimo mejor.
Por eso hace poco he subido yo el podcast de El caso de Amber y Johnny Depp, y creo que la mayor problemática que ha habido en todo este juicio público, porque al final ha sido un juicio público en el que la gente da por ganado el juicio a Johnny Depp, y sí que ha ganado una parte del juicio, pero también Amber ha ganado otra. Es decir, si los dos han sido acusados de difamación, pero sin embargo todo lo que vas a encontrar en Internet son memes que se ríen de ella o que se burlan de ella. Y eso es una forma de hacer política, se llama política sumergida. Y entonces se hace por medio de la comedia. Al final, los bufones, cuando iban a las cortes, era el único que se le permitía reírse del rey y hacer crítica. Pero eso era la política del pueblo. Y aún así, se les podía cortar la cabeza. Justo mencionaste el podcast y quiero que hablemos de otros espacios y que hablemos de, por ejemplo, tu podcast, porque ya hablamos de Riot Comedy. Quiero que hablemos un poquito de cuál es la estructura del podcast, por qué nace tu podcast que se llama La Buena Turra, ¿correcto? Sí. Bueno, La Buena Turra nace en la pandemia, realmente, pospandemia, porque tengo una depresión de campeonato y me quiero expresar. Entonces me ocurre hacerme un podcast yo sola, que de hecho la primera parte es como yo sola, el primer podcast con muchísimos cortes y demás. Y entonces nace ahí y lo dejo, porque no tengo tiempo. Y de repente me satura tanto la Riot Comedy y me satura tanto la necesidad que tengo de difundir la Riot Comedy porque tengo que vender entradas y tal, que digo, ¿por qué no me hago un podcast donde cada martes yo cuente lo que me dé la gana? Y lo dejo ahí. Y entonces realmente se me ha vuelto a liar porque el podcast ahora está funcionando muy bien. O sea, yo dije, bueno, hago La Buena Turra porque La Buena Turra, cuando yo subía el podcast al principio, pues a lo mejor tenía 300 views. Y claro, ahora ya me estoy poniendo las 10.000, 20.000 views y cada vez va más. Y es como, joder, yo que quería esto para poder cagarme en todo sin que No. nadie me dijese nada. Y ahora otra responsabilidad, porque ya hay compromiso ahí. Sí, ya Oye, hay otra responsabilidad, sí, claro. Pero yo, bueno, me gusta mucho. ¿te gusta? Sí. Y yo te quería preguntar algo muy personal mío, sobre todo en la comedia, porque yo siempre he sido espectadora, ¿no? Yo siempre me siento y veo los shows de comedia que duran, pucha, a veces un show puede durar una hora, yo digo, pucha, O uno, dos. dos, quiero saber uno como comediante, ¿qué hay detrás de ese show? El trabajo para montarme a hacer un show, como mi monólogo, como digo, bueno, quiero que este tema sea esto, o tengo varios temas, y después aprendérmelo, ¿cómo es? Quiero que tú me cuentes esa experiencia, porque Bueno, hay muchos trabajos, hay mucha forma de hacer comedia. Hay dos partes. Está la parte artística y la parte entrepreneur, por así decirlo, ¿no? Para que tú puedas tener un show tienes que tener una sala llena. Entonces, ese es el primer trabajo y principal, que es tener presencia en redes, en mi caso, tener presencia en redes, tener una buena publicidad, tener una buena imagen de marca, tener claro qué es lo que quieres atraer, ¿no? Eso por un lado. Entonces ahí está toda la parte mercantil, que es la que yo odio, que es toda la producción, que estoy hasta el mismísimo toto y algún día sé que me la quitaré de encima, pero por ahora no. Y después está la parte artística y cada uno tiene su forma de trabajar la parte artística. Yo creo que yo soy una muy buena cómica, pero muy mala... sería muy mala estudiante de comedia, por ejemplo, ¿no? Porque la gente, yo cuando voy a un open, la gente va con su texto muy estructurado, cada chiste, cada coma. No he escrito, he intentado escribir mis textos, lo que no sabes las veces que he intentado. Solamente escribí el primer texto. No he vuelto a escribir un chiste, un texto estructurado jamás. O sea, yo llego, me voy al open, voy con 3 conceptos y durante el open, porque sé que voy a salir la última, escribo el bloque. Y después me subo y después me acuerdo de lo que he dicho. Y entonces voy apuntando conceptos e ideas que han funcionado y los tengo todos aquí. Por eso dije, voy a grabarme los monólogos de la Riot porque se me van a olvidar para siempre, porque no los escribo. Es que no los escribo, soy lo peor. Y luego la única forma que tengo de estructurar es cuando ya tengo que, por ejemplo, entregar un bloque a una campaña de publi, ¿no? Pues entonces ahí sí que escribo el bloque. Por ejemplo, quiero tratar esta idea. Escribo la idea y voy leyendo y digo, cada X tiempo quiero tener un chiste. Entonces me paro en el concepto y busco desarrollar un chiste.
y ya está, y así, y lo vomito. Pero sí, soy la peor estudiante de comedia del mundo y la gente me odia y lo veo normal. O sea, la gente me odia por eso, mis compañeros en plan, que no te has preparado nada y te acabas de subir con este bloque, mira, yo qué sé, ¿sabes? O sea, algo sí que preparo antes, pero no son, a lo No mejor la... es o las 2 horas antes de ir a un Open, ¿sabes? Me tengo que presionar. Es como, hostia, voy a salir y no tengo nada. Y entonces hago... Sí, Y ya está. o sea, a presión trabajas. Sí. Mi última pregunta es, uno generalmente escucha que no se puede separar, hay una frase súper cliché que dice que uno no puede separar el artista de la obra. Quería saber si tú piensas que uno no puede separar el comediante de su stand-up comedy, como que sientes que eso te atraviesa o uno puede generalmente salirse de ahí y hacer un monólogo. Por ejemplo, es que creo que si yo fuera comediante y estoy fijo, si estoy enamorada, lo hago feliz, pero si estoy entusada, haría una vaina llorando completamente porque a mí todo me atraviesa. Yo quiero saber tú, que lo dominas, que eres comediante, si sientes que uno puede separar el comediante de su stand-up. Aprendes a separarlo. Hay veces que me he subido hecho una mierda y lo saca adelante. Igual la energía no es la misma, pero lo sacas. Aprendes a decir show must go on. Pero a nivel artístico, como consumidora, a mí separar el artista de la obra, hay veces que sí lo haces porque no te queda otra. Al final, pero tampoco, o sea, yo no entiendo el concepto de separar el artista de la obra de voy a seguir idolatrando a esta persona porque me gusta su obra. No, me gusta su obra y qué conceptos me gusta de su obra. Y como persona, qué no me gusta de esta persona. Y entonces, darnos pie a analizar el mundo, porque aunque queramos cambiar el mundo de un día para otro, que yo muchas veces he tenido ese pensamiento, he llegado a un punto, quizá porque ya estoy vieja, revieja, de no puedo cambiarlo todo, solo puedo cambiar mi entorno. Entonces, no me queda otra que consumir cosas que no me gustan para entender cómo va la sociedad, para entender de qué puedo hablar, para entender, para reflexionar sobre qué cosas no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo. Y eso, lo que no se puede hacer es, si tú sabes que tu ídolo es un pedófilo, no le defiendas a capa y espada, acepta que te han gustado sus obras por X o por Y, o porque te llegaron en cierto momento, pero también acepta que los creadores son personas. Y también acepta que los creadores son personas sobre otro concepto, que es sobre el no idolatrar, sobre el derecho a cagarla como artista. Porque no se puede ser perfecta siempre y no se puede cumplir todo siempre como todo el mundo espera. Entonces, eso, no soy tan partidaria, soy partidaria de separarlos, pero también de poder entender el mundo viéndolo. Pero sí, pero cuando tú te subes al escenario, tus stand-up, o sea, tus monólogos, lo que dices, ¿te atraviesan? ¿Son de cosas personales tuyas o prefieres que sea algo ajeno a ti? No, todo me atraviesa, si no, no lo puedes escribir. La Claro. gente que dice, no, yo no he escrito nada sobre mí, aunque hayas escrito un cuento infantil, hay una parte de ti Tuyo ahí. ahí, correcto. Porque si no, ¿de dónde vas a beber? Siempre vas a beber, siempre para que algo funcione, tienes que beber de lo que conoces y para que se genere ese sentimiento. Por eso muchas veces cuando alguien escribe un bloque a otra persona no funciona tanto, porque esa persona no entiende de qué está hablando, no sabe de dónde sale ese sentimiento. Cuando sabes de dónde sale ese sentimiento, el chiste se percibe muy diferente. Claro, eso sí es muy cierto, es algo muy, muy allegado. Bueno, Sara, esas son mis preguntas. Muchas gracias por haber venido al podcast, pero yo quería preguntarte antes que nada, con envidia a la gente que está en España y puede ir a los shows de Riot Comedy, ¿cómo hace, cómo se entera, cuándo son, cómo son? Quiero que la gente sepa que nos está escuchando. Pues es por @RiotComedyFem, ahí publico todos los shows, ahí están los links de venta, sí que tengo una página web, pero la tengo que actualizar, es que está muy saturada. Y nada, lo que sí que vamos a sacar ahora es el podcast de la Riot Comedy, que se podrá ver, que lo podrá ver bastante gente. Hay monólogos de la Riot Comedy en el canal de Riot Comedy Fem y la idea es, bueno, pues es seguir creando esa parte y luego también seguir trabajando en todo Penny J, porque hay veces, hermana, que la lucha agota y dices, necesito volver a encontrarme conmigo misma. De acuerdo, de acuerdo. Entonces les invito a estar muy pendientes de Riot Comedy, les invito a estar muy pendientes de las redes de Sara y eso es todo por hoy. Sara, muchas, muchas gracias por haber venido.
A ti, muchísimas gracias. Chao a Un todos, besito nos muy veremos grande. en el próximo episodio.